Y es que cada hora que pasa es decisiva, cada vez está más consolidada la Operación Lanza del Sur, ordenada por Estados Unidos para acabar con las mafias, pero especialmente con el cartel del narcotráfico de los soles, liderado por el dictador Nicolás Maduro. Lo que ustedes van a ver en pantalla son las primeras imágenes oficiales de los ejercicios militares conjuntos que realiza en este momento Estados Unidos con Trinidad y Tobago. Los entrenamientos tienen lugar a tan solo 11 kilómetros de las costas venezolanas. Las fotografías muestran aeronaves y los marines estadounidenses durante los ejercicios que comenzaron el pasado domingo y que se extenderán hasta este viernes en todo el territorio trinitense, tanto en zonas urbanas como en rurales y con operaciones nocturnas incluidas. Y vamos con el análisis en el informativo de NTN 24. Saludo a José Antonio Colina, él es un militar retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente de BPEX, Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos. Bienvenido al informativo y quiero que nos presente usted un análisis desde la perspectiva militar de la situación en la cual se encuentra en este momento el dictador Nicolás Maduro. ¿Usted cree posible que él tenga un margen de negociación para eventualmente entregar el poder antes de una intervención militar de los Estados Unidos en territorio venezolano? ¿O por el contrario cree usted que el dictador también es preso de ese mismo régimen, de ese sector que lo rodea? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, particularmente pienso que Maduro no tiene ninguna capacidad para negociar ni dialogar con los Estados Unidos en este momento, salvo que sea su salida inmediata del poder. Pero creo que esa situación va a estar bastante difícil porque los Estados Unidos no aceptaría una salida solamente de Nicolás Maduro, sino que también tendría que venir acompañada con la salida de Diosdado Cabello, uno de los hombres más importantes del régimen. Y precisamente Diosdado Cabello, quien maneja parte del aparato militar en Venezuela, y actualmente es el ministro de Interior y Justicia, manejando todo lo que tiene que ver con la seguridad, los organismos de seguridad del Estado, ha sido la principal piedra de tranca para que Maduro pueda negociar en el pasado y para que pueda negociar en el presente, porque aunque Maduro ha tenido la intención de irse del poder, Diosdado Cabello ha manifestado que de ahí no se va nadie, que ellos se mantienen allí y que cualquier negociación pasa por sus manos. Así que yo creo que particularmente pues Nicolás Maduro no tiene nada que ofrecer, solamente su salida inmediata, pero los Estados Unidos no aceptaría que se fuera él solamente, también tendría que entregar a Diosdado Cabello y para mí ahí se tranca la negociación. Señor Colina, Jenny Lizarazo le saluda, buenas noches. Quería consultarle por lo que ya sabemos. Diosdado, Maduro, toda la cúpula del régimen venezolano ha usado el diálogo y las conversaciones para lo que ya sabemos, dilatar, extender su presencia en Venezuela. ¿Cree usted que teniendo en cuenta esto, Donald Trump puede caer en esa trampa, digámosle entre comillas, de querer negociar o hablar siquiera un poco con Maduro? Yo espero que no caiga en esa trampa porque históricamente las 20 negociaciones que han existido en las 20 mesas de diálogo y de acuerdo, históricamente el régimen siempre ha faltado a su palabra, nunca ha cumplido con nada de lo que se compromete y lo que ha hecho es ganar tiempo para mantenerse en el poder y esta oportunidad no va a ser diferente y yo estoy convencido que Donald Trump tiene muy claro eso. Lo que pasa aquí es que hay cierto sector dentro de la administración, sobre todo dentro de algunos individuos pues, que tienen negocios con el régimen venezolano, que hay una tendencia de querer convencer a esta administración de que Maduro pueda mantenerse en el poder a cambio de petróleo y a cargo de la entrega de recursos importantes que tiene Venezuela. Yo espero que él no escuche ese tipo de carta de presentación, espero que se mantenga firme y que la única posibilidad de diálogo que exista solamente es para ver la salida de Nicolás Maduro o cuándo se va a efectuar la salida de Nicolás Maduro del poder y no que se le permita mantenerse más tiempo, porque siempre que se le permita más tiempo, pues esto va en detrimento ya no solo de la sociedad venezolana, sino va en detrimento de la estabilidad y de la paz del hemisferio, entendiendo que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos los que forman parte de esa cúpula podrida del poder en Venezuela, que es ilegítimo, pues forman parte de un cártel de narcotráfico porque utiliza estas operaciones de narcotráfico para financiar no solo dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela. Y espero que una persona inteligente no caiga en esa trampa. Muy concretamente, porque el tiempo se me agota. Usted es un militar retirado y tiene fuentes al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Qué piensan ellos? ¿Usted cree que realmente entregarían la vida por defender a un dictador en caso de una intervención militar venezolana, estadounidense en territorio venezolano? Absolutamente no. Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro. Y si llegara a haber algún tipo de acción militar en Venezuela, eso va a marcar obviamente el punto de partida para que los militares no hagan absolutamente nada, se le volteen a Nicolás Maduro
y básicamente dejen de ser el mecanismo que mantiene a Maduro en el poder. Pues muy bien, señor José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente de BEPEX, Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos. Le agradecemos mucho por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Feliz noche. Muchas gracias por el contacto. Buenas noches. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar justamente con usted, doctor Richard Downey. Después le voy a dar la palabra también al almirante Wills y termino con Germán Rodríguez. Antes de introducirnos en el debate con los argumentos necesarios, quiero preguntarles a manera introductoria y muy breve, quiero que sea su respuesta también, ¿qué implica, a criterio de ustedes, en términos legales, geopolíticos, el hecho de que Estados Unidos dé este paso? A partir del próximo lunes, el Cártel de los Soles va a ser catalogada como una organización terrorista extranjera. Lo escuchamos. Adelante, señor Richard. Muchas gracias, Ruth. Primero, déjame decir que es un enorme gusto estar con Almirante Wills y también Mayor Rodríguez. Esta designación por parte de los Estados Unidos sobre este grupo como organización terrorista extranjera es realmente una justificación para la administración del presidente Trump, para que podría hacer operaciones dentro de Venezuela, porque eso permite, tenemos una restricción de hacer ese tipo de operación militar en contra de un país como Venezuela sin autorización del Congreso, pero con esa designación como organización terrorista extranjera, eso posiblemente da la justificación legal para que la administración del presidente Trump haga ese tipo de operación. Gracias por esta primera introducción, doctor Downey. Voy a darle la palabra al almirante Wills. Ha dicho el primer panelista, esto sería una situación para tener una operación militar dentro de Venezuela. ¿Cómo lo ve usted el hecho de catalogar en términos legales, geopolíticos, y muy brevemente su respuesta al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera? Adelante. Gracias. Sí, indudablemente es, digamos, un nivel de escalamiento de la presión que los Estados Unidos está ejerciendo sobre el régimen de Nicolás Maduro. Si bien no es una autorización directa, sí el presidente tiene la autoridad presidencial ejecutiva para operaciones militares directas o indirectas en contra de ese tipo de organización. Y también, digamos, se facilita para impulsar una estrategia continental de la lucha contra las drogas y de la lucha contra esos carteles. De manera que es un paso muy importante. Y sobre todo en el tiempo, ellos colocaron 24 de noviembre, lo cual, digamos, incluye una presión muy grande para el régimen de Nicolás Maduro de tomar decisiones prontas. Mayor Rodríguez, cierro con usted también muy brevemente la primera pregunta, la misma que le he hecho a los dos panelistas que lo anteceden en la palabra. Bueno, yo creo que ya Estados Unidos está en deuda, ya está sobre el tiempo, y la intervención militar tiene que ser lo antes posible, porque acuérdese que lo que afecta a Venezuela afecta directamente a Colombia a 3 meses, 3 semanas de que inicien las acciones aquí. Yo sí creería que Estados Unidos ya debe meterle el acelerador, y ya ellos sin duda tienen la inteligencia precisa, exacta, y cuentan con el apoyo sin duda de la población venezolana. Mis tres panelistas han coincidido en esto de una operación militar. Voy a empezar con cómo se daría, porque de esto se lee mucho, de esto se comenta mucho en los últimos días. Los periódicos lo registran, los analistas lo confirman en programas de opinión como este. Doctor Richard Downey, ¿cómo sería esta operación militar? Ya sabemos cuál ha sido el despliegue
nunca antes visto, al menos en el Caribe, las operaciones que se llevan en Caribe y en Pacífico por parte de los Estados Unidos. Pero ¿cómo sería esta operación? ¿Basados en qué particularmente? ¿Basados en qué? Es una pregunta muy buena, porque la verdad es que sí, tiene razón, tenemos un desplegamiento de fuerza militar en el Caribe que no hemos visto desde los años 60. Pero lo que estamos diciendo que la razón por la cual para ese tamaño de desplegamiento militar es contra el narcotráfico ilegal. Pero la estructura de este grupo de fuerzas no es apropiado si fuera ese objetivo. Entonces, es más realmente visto en los Estados Unidos que ese desplegamiento de fuerza es para tratar de presionar a presidente Maduro en Venezuela para que deje de su posición como presidente, aunque sea en vista de muchos países ilegítimo. Pues de todos modos es otro objetivo también es tratar de presionar las fuerzas militares dentro de Venezuela para que puedan hacer un golpe de Estado en contra del gobierno de Maduro. Pero porque la verdad es que la estructura de ese desplegamiento no es apropiado para controlar el narcotráfico, ni es apropiado para un ataque contra Venezuela aparte de ataques desde la aérea en este momento. Hay quienes dicen, almirante Wills, que ya Estados Unidos habría identificado puntos exactos donde hay evidencia del narcotráfico, donde hay evidencia de la operación del cártel de los soles, financiación y demás, dentro de Venezuela. ¿Serían estos lugares los primeros en ser atacados, por así decirlo, en el caso de una operación militar, que es lo que estamos planteando ahora? Sí, yo primero pues coincido con lo que dice Richard Downey, que el objetivo, digamos, anunciado y que se tiene en este momento pues es el ataque contra el narcotráfico, contra las organizaciones de narcotráfico, y para eso hay un despliegue muy importante. Pero la gran magnitud de esas fuerzas evidencia que el real objetivo que se está buscando es el objetivo político de poner fin al régimen de Maduro. Entonces, al tener una fuerza tan grande, con portaaviones, etcétera, etcétera, lo que se tiene es un abanico de posibilidades. Y dependiendo de los blancos que se seleccionen, pues ahí es que, digamos, vamos a tener conocimiento de cuál es el objetivo real o el estado deseado de esta operación. Yo pensaría que lo primero, pues ya se está haciendo, que es el ataque directo a las embarcaciones en el mar, en aguas internacionales. Podría seguir ataques dirigidos a laboratorios blancos específicos de infraestructura donde se produce la droga. Siguiente, pistas clandestinas donde salen aeronaves ilegales. Después, instalaciones relacionadas con la fabricación de las embarcaciones y el alistamiento de esas embarcaciones. Los lugares, puertos de salida de embarcaciones y de aeronaves. Y por último, sería pues ya el tema de los líderes de esos carteles. O sea, es como un abanico que puede ir en escalada. Sin embargo, con la designación de estos carteles como organización terrorista extranjera, en el 24 de noviembre, creo que los Estados Unidos está poniendo un ultimátum para que haya una decisión negociada antes de ese 24 y antes de que empiecen esos ataques ya directos. Es decir, almirante, antes de darle la palabra al mayor Rodríguez, una presión para que Nicolás Maduro diga, bueno, salgo, dialogo, me voy con tantos,
se hablaba de algunos destinos, una salida negociada de quien ha sido acusado por Estados Unidos como el cabecilla de una banda de narcotraficantes como es el Cártel de los Soles. ¿Eso podría darse? ¿Esa sería la presión al poner una fecha el próximo lunes? Considero que esa es la razón de la fecha para poner una presión, porque también ya llevamos mucho tiempo, ya los Estados Unidos lleva un esfuerzo importante y cada día se gasta más, el entorno geopolítico. Lo que yo considero es que Estados Unidos está tratando de restablecer la democracia en Venezuela, restablecer la democracia y reorganizar nuevamente el hemisferio occidental y mandar una señal muy clara a las potencias extracontinentales como Rusia, China, Irán, de que aquí el hemisferio es importante para los Estados Unidos, que es importante la estabilidad del hemisferio y que los Estados Unidos está pendiente y presente para defender el hemisferio. Entonces, creo que se están conjugando varios objetivos: el táctico, narcotráfico, político, régimen de Maduro, y geoestratégico, ya reafirmar la presencia y, la supremacía de los Estados Unidos en defender el hemisferio occidental. Mayor Rodríguez, quiero comentar con usted, y de acuerdo a lo que hemos hablado, cada vez está más consolidada esta Operación Lanza del Sur, que ha sido ordenada por Estados Unidos para acabar con las mafias. No solo estamos hablando de lo que sucede en Venezuela, sino que, por ejemplo, voy a citar aquí una declaración que nos dio en entrevista exclusiva con NTN 24 desde Washington el senador republicano Rick Scott, un hombre que es muy cercano al presidente Donald Trump, que le lanzó una sugerencia a Maduro. Y le dijo, ante el avance de esta operación militar, Scott le ha dicho directamente que acepte de una vez exiliarse en Rusia, en China. También habló de Gustavo Petro, a quien ha calificado Rick Scott como un terrorista y una persona muy mala. De esta manera lo decía Scott. Bueno, no lo sé. Los días de poder de Nicolás Maduro están contados. Los días de Nicolás Maduro en el poder están contados. Gracias al presidente Trump y a Marco Rubio. Gracias por su decisión contra Maduro y los narcotraficantes. Por su decisión contra Maduro y contra los narcotraficantes. Así que es muy importante que Nicolás Maduro viaje a Rusia, a la China comunista, a otro país. La posición de Nicolás Maduro es difícil en los Estados Unidos, así que el Cártel de los Soles es terrible, el Tren de Aragua es terrible. Maduro no es el presidente de Venezuela, ¿sabe? Es el jefe de un cartel de drogas, el Cártel de los Soles. Petro es un aliado de los narcotraficantes. ¿Sabe? Es una persona de extrema izquierda. En su pasado, Petro estuvo en el M-19, así que es un terrorista, es una persona muy mala. En Venezuela, en Colombia, sabe, no hay oportunidades, y Colombia y Venezuela, gracias a las ideas radicales de Maduro y de Petro. ¿Habrá alguna acusación contra Petro aquí en los Estados Unidos? Esperamos que sí. Mayor, ahí estamos ampliando el abanico. Mayor Rodríguez no solo está citando aquí Rick Scott a Maduro, a toda su cúpula militar, también lo ha puesto directamente sobre Petro, a quien ha llamado y ha calificado de terrorista, por más de que Petro ahora haya dicho, voy a abrir mis cuentas bancarias para que todos tengan acceso, toda Colombia, el mundo se entere de que yo nunca he pertenecido al narcotráfico, que todo lo que he hecho y lo que hago es transparente. ¿Cómo debería tomar esta situación que está viviendo Maduro? Y también que alguna vez ocasionó este roce con Petro, Estados Unidos, Trump, que le dijo y lo señaló también de ser líder del narcotráfico, de estar asociado y tapando a las mafias del narcotráfico desde Colombia. Bueno, yo he entrenado personalmente por años con los Estados Unidos. Si los Estados Unidos dice, y el presidente, que Gustavo Petro es el líder del narcotráfico, es porque tiene prueba. Y no se nos olvide que Gustavo Petro subió al poder apoyado por las FARC y el ELN,
podemos ver las entrevistas de alias Silvana del ELN y alias Calarcá de las FARC como apoyaron a Gustavo Petro. Entonces, sin duda, lo que suceda, como les he dicho, Petro está muy asustado, acuérdense, lo metieron en la lista OFAC, lista Clinton, le quitaron la visa, no solo a él, sino Verónica Alcocer, que es la esposa, también a la mano derecha de él en Colombia. Haga de cuenta, el Diosdado Cabello de Venezuela en Colombia es Armando Benedetti, una persona con más de 8 cargos por corrupción y por enriquecimiento ilícito. Entonces, sin duda, Gustavo Petro está bastante asustado y bastante presionado por lo que se le viene después de que entregue el gobierno. Sin duda, candidatos presidenciales muy fuertes de la oposición han dicho que si Estados Unidos pide a Gustavo Petro en extradición, lo entregaría. Y eso es lo que él está muy preocupado. Quería también comentar algo, lo que yo creo, cómo va a ser que el ataque por parte de los Estados Unidos a Venezuela, porque pues eso también hay que tenerlo muy claro. La guerra cambió. O sea, una invasión no va a haber. Va a ser una operación quirúrgica con drones. Sin duda va a ser en Puerto La Cruz, en La Guaira, en el Fuerte Tiuna, pero sobre todo en los campamentos de las FARC y el ELN, campamento resort, donde se encuentra el día de hoy, por ejemplo, Iván Mordisco descansando. Sin duda también está arregladas las coordenadas de las fincas de entrenamiento, donde la guerrilla colombiana sirve como policía en Colombia. Y eso es decirle mucho. Pilas, Gustavo Petro, que estamos detrás de usted y tenemos las pruebas contundentes. Por más de que él abra las cuentas bancarias, ya lo hecho está, y los comandantes guerrilleros han dicho que han apoyado y que van a apoyar en el 2026 al candidato de Gustavo Petro. Tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos a esta hora a Carlos Sánchez Berzaín, es director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Mucho gusto, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Estábamos escuchando justamente el debate que hay sobre la medida de fuerza que toma la administración Trump para presionar al régimen de Nicolás Maduro y el debate de fondo también, hasta dónde se están violando o no los derechos humanos. Al borde de una negociación, Maduro pide hablar, desesperado, presionado, achicopalado. ¿Cree usted que la medida de presión funcionó o está pidiendo oxígeno? Pongamos esto en contexto. Esta no es una confrontación entre Estados Unidos y el Estado venezolano. Esta es una acción de defensa de la seguridad nacional de los Estados Unidos y de las Américas, donde Estados Unidos se confronta con el narcoterrorismo concretado en el sujeto del Cartel de los Soles, que ha usurpado la soberanía y detenta indebidamente el poder en Venezuela, precisamente para salvar al pueblo venezolano de la situación en la que está. En ese contexto, lo que hemos visto hasta ahora es un proceso de política exterior de Estados Unidos que ha cambiado la geopolítica en la región, pero que además ha generado un eje de confrontación muy claro, patente desde hace muchos años en la región, que es la democracia que se defiende del crimen organizado en su expresión del narcoterrorismo. Maduro lo que ha recibido es una serie de ultimátums para devolverle el poder y la soberanía al pueblo venezolano, para que el grupo criminal que él lidera libere a los venezolanos. Y como no lo ha hecho, Estados Unidos ha tomado una serie de medidas que todo el mundo conoce, que tienen que ver con la presencia de fuerzas, que tiene que ver con presiones directas e indirectas y con estos ataques que destrozan embarcaciones que transportan droga y eliminan narcotraficantes. Ahora, en esta declaración del presidente Trump, en sentido de decir que está dispuesto a hablar con Maduro, lo que hay que ver es simplemente la actitud de que Trump puede hablar y tiene todo el derecho de hablar con Maduro, pero ha de hacerlo seguramente en el marco de lo que son las leyes y la situación jurídica que ha planteado Estados Unidos. Maduro es un convicto, Maduro tiene $50 millones de recompensa por su captura. Entonces, de lo que puede hablar Maduro con el presidente de los Estados Unidos es de cómo se entrega o cuáles son las condiciones en que se va a cumplir
el conjunto de ultimátums que le ha dado Estados Unidos para que le devuelva la soberanía al pueblo venezolano. Sí, señor Carlos Sánchez Berzaín. Entonces hay dos opciones, que salga tipo Noriega en Panamá o un exilio. The Atlantic, el periódico aquí en los Estados Unidos, decía que esa salida sería una especie de exilio tranquilo. ¿Habría posibilidad de un exilio tranquilo para Nicolás Maduro? Mire, primero yo quisiera decirle que yo creo personalmente, y los hechos lo demuestran, que la estrategia de soporte de Nicolás Maduro y del Cartel de los Soles en Venezuela la está manejando la dictadura de Cuba. Y que Maduro tiene básicamente no dos, sino tres opciones. La primera opción es la de entregarse o ser capturado, lo de Noriega que usted ha mencionado. La segunda opción es la de fugar, de buscar un lugar que puede ser la propia Cuba o cualquiera de las dictaduras hemisféricas o extracontinentales que lo pueden cobijar. Pero la tercera es que muera, y que es, creo, la opción a la que en última instancia va a jugar la dictadura de Cuba. A la dictadura de Cuba en lo que es el control de su dictadura satélite en Venezuela, no le conviene la entrega porque eso puede generar una cantidad de efectos que alcanzan a todo el grupo criminal expandido por toda la región y por el mundo. La fuga no es o la salida en el sentido de dejar el poder y escapar, no es algo que la dictadura cubana haya alentado en ninguno de los regímenes que ha controlado. Lo que más le conviene a los cubanos es que en todo caso inmolar a Maduro y presentarlo como un héroe. Ahora, Maduro sabe eso y supongo que no quiere morir. Por eso es que trata de hablar con el presidente Trump, pero de nuevo esa charla, el único objetivo que puede tener es cuándo te entregas, cómo te entregas, qué ventajas te damos, pero porque Maduro está requerido por la justicia de Estados Unidos y no hay autoridad del gobierno americano que pueda pasar por encima de ese procesamiento, que es judicial. Muchas gracias a Carlos Sánchez Berzaín, es director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes, muy gentiles.